Recientemente hemos comenzado el estudio de los sustantivos de la tercera declinación. Ahora que conocen los esquemas de flexión de estos, es necesario hablar de los adjetivos. Veamos, pues, los cambios que pueden sufrir estos con la declinación atemática. Los adjetivos de la declinación atemática, a grandes rasgos, siguen dos variantes, de 2 y 3 terminaciones. Revisemos primero los de 2 terminaciones. Como ya sabes, los esquemas de adjetivos de 2 terminaciones suelen sintetizar en una sola los géneros masculino y femenino y asignar la restante al género neutro. En los adjetivos que siguen la declinación atemática, las terminaciones a usar son es con eta y con épsilon y on con omega y con omicron. El esquema es el siguiente. Para los de es, en el singular, primero el nominativo, es para el masculino y el femenino, y es para el neutro. En el genitivo, os, para los 3 géneros. En el dativo, y, para los 3 géneros. En el acusativo, a, para el masculino y el femenino, y es para los neutros. Después en el plural, en el nominativo, es para el masculino y el femenino y a para los neutros. En el genitivo, on para los 3 géneros. En el dativo, sí para los 3 géneros. Y en el acusativo, as para el masculino y el femenino y a para los neutros. Este sería el primer esquema. El segundo esquema es el que comprende la terminación on. Vamos a ver cómo se declina. Primero tenemos en el singular, en el nominativo, on para el masculino y el femenino y on para los neutros. En el genitivo tenemos os para los 3 géneros. En el dativo, y para los 3 géneros. Y en el acusativo, a para el masculino y el femenino y on para los neutros. Después, en el plural, en el nominativo tenemos es para el masculino y el femenino y a para los neutros. El genitivo, on para los 3 géneros. En el dativo, sí para los 3 géneros. Y en el acusativo, as para el masculino y el femenino y a para los neutros. Algunos ejemplos de estos adjetivos son eudaimon, eudaimon y penes, penes. Eudaimon significa dichoso y penes significa pobre. Su declinación completa se muestra a continuación. Vamos primero con eudaimon, eudaimon. Primero en el singular, en el nominativo, eudaimon, eudaimon. Genitivo, eudaimonos, eudaimonos. En el dativo, eudaimoni, eudaimoni. En el acusativo, eudaimona, eudaimon. Y en el plural, en el nominativo, eudaimones, eudaimona. En el genitivo, eudaimonon, eudaimonon. En el dativo, eudaimosi, eudaimosi. Y en el acusativo, eudaimonas, eudaimona. Pasemos al otro adjetivo, penes, penes, que significa pobre. Su declinación nos quedaría en el singular, en el nominativo como penes, penes. En el genitivo, penetos, penetos. En el dativo, peneti, peneti. Y en el acusativo, peneta, penes.
Luego, en el plural, en el nominativo tenemos pénetes, péneta. En el genitivo, peneton, peneton. En el dativo, penesi, penesi. Y en el acusativo, penetas, peneta. Estos esquemas se integran con otro que posee 3 terminaciones. La primera del masculino sigue la declinación atemática. La segunda del femenino sigue la declinación en A o en E. Y la tercera del neutro sigue la declinación atemática también. Como la atemática es un poco inestable, por así decirlo, en el nominativo, será más fácil identificar las terminaciones de los otros 3 casos y descartar los otros esquemas que hemos visto anteriormente. Las terminaciones de estos adjetivos son las siguientes. En el singular, el nominativo será irregular. El femenino suele tener la característica de contar con un alfa o una eta, pero usualmente va a ser irregular todo el esquema del nominativo. Luego en el genitivo, vamos a ver que tiene la terminación os para el masculino, as o es para el femenino y os para el neutro. En el dativo tenemos la terminación i para el masculino, a o e con iota suscrita, ambas, para el femenino, y otra vez i para el neutro. Y en el acusativo tenemos alfa para el masculino, an o en para el femenino, y los neutros serán iguales al nominativo. En esta singular del femenino, ¿de qué depende que tenga a o e? Del sonido que tenga antes de la terminación. Si hay una ro, una epsilon o una iota, rey, antes de esta terminación encontraremos que el esquema seguirá las alfas. De no ser así, el esquema seguirá las etas. El plural es mucho más regular. Para el nominativo vamos a tener es para el masculino, ai para el femenino y a para los neutros. En el genitivo, on, omega con ni para los 3 géneros. En el dativo vamos a encontrar sí para el masculino, ais para el femenino y sí para el neutro. Por último, en el acusativo vamos a encontrar as para el masculino, as también pero larga para los femeninos y a para el neutro. Un ejemplo de los adjetivos de esta categoría es paz, pasa, pan, que significa todo. Su esquema de flexión sería el siguiente. Para el singular, en el nominativo tenemos paz, pasa, pan. En el genitivo, pantos, pases, pantos. En el dativo, pantí, pase, pantí. En el acusativo, panta, pasan, pan. Ahora en el plural, en el nominativo, pantes, pasai, panta. En el genitivo, panton, pasón, panton. En el dativo, pasi, pasais, pasi. Y en el acusativo, pantas, pasas, panta. El funcionamiento de estos adjetivos es idéntico al de los otros que habíamos visto antes. Caracteriza a la palabra que acompaña y por ello debe concordar con esta palabra en género, número y caso. Por ejemplo, hoi penetes anthropoi, los hombres pobres. Tais eudaimosi theais, para las diosas inmortales. O tondendron panton, de todos los árboles. El que estos adjetivos sigan un esquema diferente a los que hemos visto antes, no implica que vayan a cambiar en su traducción.